Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte una enseñanza que he titulado La rebeldía del pueblo de Dios. Hay muchísimos textos que podríamos utilizar para hablar acerca de la rebeldía del pueblo de Dios, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero hoy vamos a utilizar el libro de Malaquías. Este libro se encuentra en nuestro Viejo Testamento. Al final es el último libro del Viejo Testamento y fue escrito aproximadamente 400 años antes de Cristo. Su contenido nos deja ver la actitud que tenía el pueblo en ese momento en el que se escribió ese libro. Para entonces, el pueblo ya había regresado a los territorios de Israel, ya habían regresado del cautiverio, ya se había reconstruido el templo y ya estaban realizando de nuevo los sacrificios. Sin embargo, el pueblo estaba experimentando una rebeldía contra Dios, pero no solo una rebeldía, sino una oposición, una contradicción en contra de todo lo que decía Dios. Vamos a verlo. Te voy a leer algunos versículos que vienen en este libro de Malaquías. Tú puedes leer todo el libro y los encontrarás en diferentes capítulos. Son preguntas que hacía Dios al pueblo y las respuestas del pueblo hacia Dios con su actitud. Vamos a ver. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Esta era la respuesta del pueblo de Israel cuando Dios les decía, yo los he amado. Ellos decían, ¿en qué nos has amado? Se les había olvidado que habían sido rescatados de Egipto. Se les había olvidado que cruzaron en seco por el Mar Rojo. Se les olvidó que habían cruzado el desierto y que Dios les daba de comer todos los días. Se les olvidó que Dios les daba la victoria ante los pueblos que se hallaban en esos territorios. Vamos a ver qué más nos dice Malaquías. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Aquí podemos ver cómo este pueblo no aceptaba la actitud que tenía ante Dios. Dios le decía sí y el pueblo le decía no. No estaban aceptando su pecado, no estaban teniendo arrepentimiento de su alejamiento de Dios. Vamos a continuar. En el capítulo 3. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Aquí les está diciendo Dios que Él siempre está con los brazos abiertos esperando a su pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa? Este pueblo estaba negando que estaba lejos de Dios. Ellos estaban adorando a Moloch, a Acera, y lo negaban, lo veían como algo normal. ¿Qué tenía de malo, decían ellos, adorar a otros dioses? Y se habían alejado del único Dios verdadero que es Jehová. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado en contra de ti? Aquí podemos ver cómo el pueblo no aceptaba lo que Dios les decía. Dios les decía sí y ellos decían no. No aceptaban que se habían apartado de Dios, que estaban en desobediencia, en rebeldía, que no aceptaban su pecado ni estaban teniendo arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasaba con el asunto de los sacrificios? Bueno, como te dije anteriormente, el templo ya había sido reconstruido y ya se estaban realizando de nuevo los sacrificios, pero se hacían en una manera incorrecta. Nosotros, los que creemos en Dios y leemos su palabra, sabemos que Dios le pidió al pueblo de Israel que realizara sacrificios
y estos sacrificios servían para cubrir el pecado. No lo quitaban, solo lo cubrían. Eran un símbolo de lo que iba a ser Jesús. Jesús iba a venir a ser sacrificado como un cordero y de esta manera iba a ser quitado el pecado de todos aquellos que creyeran en su sacrificio. De esta manera, Dios le pedía al pueblo de Israel que realizara el sacrificio de un cordero, pero este cordero debía de ser perfecto. No debía de estar enfermo, no debía de tener imperfecciones, era un cordero preparado exclusivamente para el sacrificio. Y esto era una simbología de que Jesús, el sacrificio que haría Jesús sería perfecto, porque Jesús es perfecto, Jesús es santo. Bueno, pues lo que estaba pasando en esta época, en la época de Malaquías, es que estaban realizando los sacrificios, pero ya no lo estaban haciendo con ese cordero preparado. Estaban llevando corderos cojos, ciegos, enfermos, corderos que estaban a punto de morir, e incluso estaban llevando corderos robados. Así es, tú puedes leer todo esto en las páginas del libro de Malaquías y comprender en qué actitud estaba el pueblo. Pero no nos asustemos de esto. Veámonos a nosotros mismos y preguntémonos si no estamos teniendo esa actitud en contra de Dios. Que no estemos teniendo esa actitud de decir, pues yo no siento a Dios, pues yo no sé si Dios me ame, porque estoy pasando por mi enfermedad, por aflicción, y no sé si Dios esté aquí. No estemos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel, yéndonos a los ídolos y olvidándonos de Dios. Y lo que es peor, no estemos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel, de no reconocer nuestros pecados. Te invito a que leas el libro de Malaquías y espero que esta enseñanza te haya sido de bendición.